Bienvenidos para todos y para todas. Este es un espacio dedicado a hablar de la transformación digital en Administrando Justicia Podcast. En nuestro primer episodio hablamos de un tema muy interesante, la inteligencia artificial y la justicia. Queremos retomar otro tema que es tendencia en distintos sectores, incluido el sector público, la innovación. Y con este espacio que tenemos dedicado justamente a articular estos temas de tendencia en su aplicación en la justicia, pues justamente queremos saber de qué manera podemos implementar herramientas, metodologías, métodos para mejorar o hacer novedoso cosas que venimos aplicando en el sector justicia a partir de experiencias tanto del Poder Judicial chileno como el caso colombiano. Por un lado tenemos a Santiago García Devis. Santiago es administrador de empresas con máster en innovación y en emprendimiento. Santiago lleva más de 20 años trabajando estos temas de innovación pública. Además, Santiago es profesor universitario en varias universidades en estos temas. De hecho, Santiago fue mi jurado de tesis en el trabajo que realicé sobre el análisis de la cultura organizacional sobre la innovación pública en el Consejo Superior de la Judicatura. Gran parte, pues, como del aprendizaje o de lo poco o mucho que conozco sobre este tema en innovación, se lo debo a los aprendizajes con Santiago. Además, Santiago fue creador del Centro de Innovación Pública Digital acá en Colombia, es fundador del Estudio de Innovación Pública Digital QuitLab y además ha acompañado distintas estrategias de innovación pública en entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Educación y pues ahora acompañándonos en la rama judicial. Santiago, buenos días y muchas gracias por estar compartiendo este espacio hoy con nosotros. Gracias, Natalia. Buenos días. Por otro lado, nos acompaña Mario Lara Orellana. A Mario lo conocimos hace unos meses en Argentina, justamente en un evento sobre transformación digital en la justicia. Y desde ese momento, pues claramente quisimos que estuviera aquí con nosotros compartiendo estas ideas sobre innovación. Mario es el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial chileno y desde allí pues viene liderando todos los procesos de innovación que se llevan en el Poder Judicial. Mario es ingeniero comercial y es licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas, MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Se ha especializado en liderazgo e innovación y cuenta con estudios en el desarrollo de herramientas de Business Intelligence y Analítica. Mario, muy buenos días y muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos ahora sí en materia. Resolver los problemas públicos es el mandato permanente de los estados y de sus instituciones. Pero es verdad también que la vida y las interacciones sociales avanzan a un ritmo que a veces el propio Estado no es capaz de seguir en la misma medida. En el servicio de justicia esto no es la excepción. Hoy tenemos ciudadanos que exigen información al día y oportuna de sus procesos, que quieren tener al juez cerca, que necesitan entender qué es lo que está decidiendo su juez en su caso en particular. En fin, necesitan seguir confiando en la institucionalidad y en el sistema. Y es allí justamente donde empiezan a surgir estos planteamientos sobre la capacidad de adaptación que tenemos las entidades y las personas justamente para abordar estos retos y responder quizás con soluciones que resuelvan de manera mucho más adaptada estas exigencias del día a día en la vida moderna. En este panorama pues llega la innovación y se pinta como un medio que para determinados propósitos y circunstancias puede servir y ser útil para complementar aquellas formas en que las entidades públicas gestionan justamente lo público y resuelven y atienden esas expectativas de valor público que tiene la sociedad moderna. Mucho se viene hablando de esto, pero arranquemos, compañeros, por el principio. ¿Qué es realmente la innovación? ¿Cuándo y por qué se empieza a hablar de innovación pública y de innovación en el sector público? Empecemos contigo, Santiago, si te parece. Vale, muy bien. Digamos que luego de mirar diferentes tipos de autores,
yo he tratado como de resumir la innovación en dos elementos principales, que para mí son los que caracterizan este concepto. Y el primero es la novedad. Definitivamente, cuando hablamos de innovación, tenemos que estar hablando de que existe algo de novedad en la solución que se está implementando. Si no, sin esa característica no estaríamos hablando de innovación. No obstante, creo que hay otra característica que tiene tanta o más relevancia que la novedad dentro del concepto de innovación, y es el concepto de valor. Es decir, si yo me invento algo y es súper distinto a todo lo demás que existía hasta ese momento y lo pongo en marcha, pero eso no genera valor, al final de cuentas pues no tiene sentido, no hay innovación. Puede que sea súper novedoso, distinto a lo demás, pero si no está generándole valor, bien sea a los ciudadanos, bien sea a los servidores públicos, a alguien le tiene que estar generando valor esa solución para que podamos hablar de innovación. Frente al segundo elemento que mencionas, y es desde cuándo, al menos aquí en el país, empezamos a hablar de innovación en el sector público, yo tengo registrado que hacia 1985 más o menos se crea una oficina de innovación en el Ministerio de Educación, que en ese momento pues existía el término, existía la oficina, pero no se desarrollaba, digamos, de forma estructurada un proceso para construir innovaciones en el sector educativo. Más adelante hay registro, digamos, a nivel internacional, ya digamos de estructuras relacionadas con temas de innovación en la administración pública, en casos como el Reino Unido hacia finales de los 90, pero aquí en Colombia lo retomamos como en el 2011 más o menos, ya de forma estructurada en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la ANSPE, que en ese momento se llamaba así, ahora el DPS, se crea el Centro de Innovación Social. Y es como la primera unidad que empieza a hablar de forma estructurada de innovación con ese concepto, innovación social. No necesariamente innovación pública ni innovación gubernamental, sino innovación social. Posteriormente el DNP empieza a hablar sobre innovación social también, y luego en el 2013 en el Ministerio TIC se crea el Centro de Innovación, que inicialmente se llama Centro de Innovación en Gobierno Electrónico, y hacia 2016 se empieza a hablar de innovación pública como un concepto que hace referencia no a la innovación que se produce desde el sector público, sino a la innovación que genera impacto público, que esa es una diferencia. Incluso recogida por diferentes países de Latinoamérica, el mismo Observatorio de Innovación en el Sector Público de la OSD, se llama así, Innovación en el Sector Público, y ahí viene un elemento bien importante y interesante, y es que la innovación del sector público es pública por defecto, pues busca el valor público, pero la innovación pública es la innovación, toda aquella innovación que busca el valor público independiente de su origen. Puede venir del sector privado, pero si tiene un propósito público, la estamos denominando innovación pública. Eso es más o menos, digamos, lo que tengo yo, digamos, dateado frente a desde dónde surge el concepto de innovación en el sector público y este matiz, digamos, del término de innovación pública, ¿qué características tiene? De acuerdo, Santiago, y además de esos dos elementos que mencionas, que justamente son la novedad y el valor público que hacen que estemos hablando de innovación, uno de los hallazgos de la tesis sobre análisis de la cultura organizacional para la innovación en el Consejo Superior era pues que el concepto de innovación todavía se sigue asimilando o relacionando de manera estrecha con el uso de las tecnologías. Y esto no necesariamente es un elemento negativo. De hecho, en esa oportunidad lo que se decía es capitalicemos un poco este contexto y empecemos a impulsar procesos de innovación a partir de la estrategia de transformación digital como bandera institucional de la rama judicial. En todo caso, sigue siendo muy común relacionar innovación y tecnología. Pero Mario, cuéntanos tú, dinos, ¿esto es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Son conceptos que se complementan? ¿Cómo lo ven ustedes en Chile? Pueden complementarse. Santiago hace una definición súper acertada de la creación de valor y la novedad, ¿cierto? A veces se confunde la innovación con ser creativo y simplemente ser creativo no es suficiente.
Si uno es creativo y tiene buenas ideas, pero no tiene la capacidad para poder materializar esas ideas, no estamos hablando de innovación. Y una vez materializada la idea, si no somos capaces de ponerla al servicio, tampoco estamos hablando de innovación. Generalmente suelen confundirse algunas instituciones desde el punto de vista de cuál es el aporte de la tecnología. Se suele confundir a la innovación con el plan de compra de una institución. Se suele confundir y cometer errores allí. Son muchos los casos de fracaso en los cuales se pretende asimilar la transformación digital a la adquisición de una determinada tecnología. Pero si esa adquisición de tecnología no está acompañada de comprender cuáles son nuestros procesos internos, cuáles son los espacios en los que podemos mejorar, cuáles son las oportunidades que el ambiente nos da, es difícil pensar que vamos a hablar de innovación o de transformación digital, estos elementos que están tan unidos. Yo creo particularmente que en el caso de las instituciones públicas, están obligadas a innovar. En la teoría general de la innovación, ¿cierto? Los últimos son los que no tienen opción, y creo que las instituciones públicas llegaron a ese espacio. Hoy día la ciudadanía demanda una serie de servicios que están presentes en todos los otros ámbitos. Santiago nos relataba dónde partieron estas definiciones en el caso colombiano. En la educación, un mercado que es tremendamente demandante y que pasó por un montón de problemas como todo el resto de América Latina, y es el usuario el que demanda estas modificaciones. El Instituto Nacional para la Superación de la Pobreza. Cuando hablamos de innovación tenemos que identificar un problema, que no nos gusta llamarlo problema, preferimos decir que es una oportunidad. Luego vienen los procesos de innovación y en algunas ocasiones la tecnología va a ser un vehículo que lo va a facilitar. Pero pensando incluso en el sector justicia, hay innovación también en las normas. Es posible innovar a través de una ley que modifique un proceso sin la necesidad de incorporar ni siquiera 2 líneas de código en un software. Entonces hay que comprender que la innovación no está atada a la tecnología va a ser en ocasiones un vehículo que va a permitir masificarla, que va a permitir que viaje y que llegue hasta el usuario, pero no necesariamente son la misma cosa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que en definitiva, Mario y Santiago, pues es claro que la tecnología termina siendo, sobre todo en el día de hoy, un catalizador importante de los procesos de innovación pública, pero interesante lo que tú decías y lo que advierten sobre cómo en Colombia nace esto en un sector tan retador como es la educación, y justamente quería plantear este tema porque pues lo que se percibe en el ambiente es que incursionar en procesos de innovación puede ser un tanto más retador justamente para el sector público, por la cultura organizacional que normalmente tienen las entidades públicas. De hecho, el informe de barreras de innovación pública en Colombia del Departamento Nacional de Planeación identifica las condiciones culturales o como una posible barrera o condicionante a los procesos de innovación. Y pues de hecho sabemos que parte del ADN de los poderes judiciales en general es pues la formalidad, la ritualidad, quizás la dependencia a estas estructuras regulatorias y jerárquicas que, claro, tienen posibilidad de innovar, pero en todo caso son las que condicionan qué podemos hacer o no en el sector judicial y en la administración de justicia. Y esto eventualmente puede o no llegar a ser un condicionante para pensar en hacer cosas de manera distinta. Pero pues aquí nos contrastan estos ejemplos del Ministerio de Educación, del Poder Judicial chileno, y justamente ahí es donde yo quiero saber, Mario, cómo y en qué momento y por qué resultó importante para el Poder Judicial chileno innovar, cómo lo están haciendo en la práctica, cómo están haciendo que magistrados, jueces, abogados estén practicando la innovación. Y pues, ¿cuáles crees que han sido esos grandes movilizadores de eso allá en el Poder Judicial chileno? Hay varias cosas para comentar. Creo que la primera es comprender que nuestras instituciones no son elásticas. Tú hablabas de una estructura, ¿cierto? Que está sometida a los formalismos, a los ritos de la institución, pero además no es elástica en su estructura, no es elástica en la dotación que tiene, en la cantidad de personas que se desempeñan en el Poder Judicial. Y hay que decirlo, en Latinoamérica
la conflictividad social, la cantidad de casos que ingresan anualmente a los poderes judiciales es cada vez superior. Por lo tanto, no es posible pensar que con las mismas técnicas de siempre, incorporemos más personas, tengamos más edificios, que haya más tribunales, vamos a terminar solucionando los problemas, porque además los recursos no son infinitos. Entonces, ese es el primer desafío, creo yo, al que se encuentran los poderes judiciales hasta que llegan a ese borde de la misma. O cambio o voy a ser devorado por este problema que enfrento, que es la oportunidad, por ejemplo, en el caso nuestro, la oportunidad de la respuesta jurisdiccional. ¿Qué tan ágiles podemos ser para dar solución a los conflictos que la ciudadanía pone en conocimiento de los tribunales? Creo que allí hay un primer elemento del por qué fue necesario innovar. En ese escenario, creo yo que siempre es importante contar con cierto respaldo de la institución. No toda la institución, no todos los líderes de la institución, pero algunos. Siempre hay un magistrado más inquieto que otro, siempre hay alguna autoridad que dice, probemos, veamos si funciona. Creo que una de las características es tener también cierta tolerancia a que puede fallar, pero lo están intentando y eso también recoge una parte importante de la experiencia. En el caso nuestro, creo que llegamos a ese punto por allá por el año 2015, luego de haber implementado o estar tramitando una ley que incorporaba más jueces y más funcionarios, pero darnos cuenta de que eso no iba a ser suficiente para responder los problemas de la ciudadanía. Abrimos en esa oportunidad una experiencia que es la convocatoria de innovación con una aventura que pretendía crear una cultura de innovación al interior de la institución, porque en poderes judiciales que son masivos en la incorporación de personas, nuestra institución tiene 12.000, 13.000 funcionarios, los problemas que ellos enfrentan no son posibles de advertir desde las oficinas a nivel central. Es necesario escuchar al que está enfrentando ese problema todos los días y las capacidades de los equipos técnicos ponerlas a disposición para generar una solución. Creo que la construcción de esa reputación dinos cuál es tu problema, cuál es el problema que enfrentas, cuáles son las soluciones que eventualmente se te ocurren y cómo nosotros desde el punto de vista técnico somos capaces de fortalecer esa idea hasta transformarla en un proyecto real que es capaz de implementar. Empezamos a crear primero reputación y confianza de que las personas estén dispuestas a decirnos tengo este problema y se me ocurre solucionarlo de esta manera, y por el lado nuestro poner todas nuestras capacidades técnicas a disposición de ellos para justamente generar esa solución, aportando a lo que planteaba Santiago al inicio, que es la creación de valor público. Santiago, pues Mario nos hace un recuento de los movilizadores más importantes que ha tenido el Poder Judicial chileno. Destaco mucho y, digamos, traigo de referencia a nuestro contexto y lo que estamos haciendo el liderazgo. El liderazgo es importante, tener gente que tenga cierto poder de influencia en estos temas y que ayude a movilizar las narrativas y los diálogos en torno a esto, ayuda a que el sector se movilice también en función de estos asuntos, pero además nos comentaba ese poder de convocatoria y de traer a la gente que normalmente en los poderes judiciales pues abarcan todo el país y todo el territorio, y además esas capacidades que se van adquiriendo en los poderes judiciales de pasar de las ideas a la práctica, ¿no? De cómo realmente movilizamos unas ideas innovadoras para que se conviertan en realidad y ayuden justamente a generar ese valor público en el servicio de justicia que tanto hemos mencionado a lo largo de esta charla. Pero Santiago, desde tu experiencia, ¿qué otros movilizadores, adicional a lo que menciona Mario, crees que son relevantes e importantes para generar una sostenibilidad, si se quiere, y una apertura, una cultura organizacional para la innovación en un sector como el nuestro, el judicial? Vale, fantástico. Me encantó el elemento que mencionó Mario y que tú retomas, Natalia, sobre el patrocinador. Esa persona que está dentro de la organización o esas personas que están dentro de la organización que deciden arriesgarse. Y para mí es uno de los elementos más importantes dentro de un proceso de transformación cultural, porque es que la cultura se demora en adoptar este tipo de características, este tipo de habilidades, específicamente además las de innovación que implican adicionalmente cambiar el status quo. Entonces ese elemento me parece que es clave, que lo haya mencionado Mario y que tú lo resaltes, pero adicional a eso, pues evidentemente hay otra serie de elementos que habilitan el que se desarrollen procesos de innovación al interior de las organizaciones.
Mario mencionaba algunos adicionales, como el escuchar efectivamente a quien se enfrenta directamente al problema y darle el espacio para poderlo desarrollar. No obstante, también tenemos algunos otros elementos que pueden venir tanto desde lo institucional como desde lo comportamental y la cultura organizacional. Desde lo institucional, es fantástico que existan también los instrumentos definidos formalmente para que los equipos puedan hacer innovación. Porque es que a veces se ha entendido que tener un laboratorio de innovación es suficiente, ¿no? Y entonces hay un equipo que es el equipo de innovación y ellos son los que innovan. Y me ha pasado que dicen, no, es que yo no he podido, incluso cosas tan sencillas como no le he podido poner nombre a este proyecto porque es que los de innovación están ocupados. Oiga, venga, no, nuevamente la innovación no solamente es la creatividad y pues adicionalmente más allá de poder ponerle un nombre es, oiga, no nos vamos a demorar en avanzar en un proceso de innovación porque un equipo de 5 o 6 personas no ha podido ponerle atención a una institución de 15.000 o 35.000 personas, ¿no? Entonces, evidentemente el tener habilidades es un habilitador. El tener esas habilidades democratizadas dentro de la institución es un habilitador. Y eso pasa por procesos de formación también. Entonces, esto no es solamente de unos específicos que tienen cierto tipo de características, sino efectivamente esto tenemos que democratizarlo. Ese es un elemento. Hay que tener el espacio para que esto pueda suceder, porque es que muchas veces pasa que decimos es que la innovación es algo adicional. Entonces, ok, yo me le meto a este proceso de innovación, pero es que yo además tengo que trabajar. Sí, no, pero es que debería ser que tu trabajo pues atraviese por los procesos de innovación, ¿no? No es como que tenga que ser algo aparte. Y ahí me gusta mucho que podamos nosotros estructurar los procesos de innovación alineados con las estrategias institucionales. Es decir, y me ha sucedido que hay ideas fantásticas dentro de las organizaciones, pero que se salen de la planeación estratégica. Y claro, sería buenísimo que pudiéramos cursar esas ideas, pero la institución misma se va a encargar de que esas ideas que se salen de la planeación estratégica no florezcan. ¿Por qué? Porque es que yo empiezo a trabajarle estos proyectos y después me van a empezar a decir, Santiago, pero ¿y tus metas qué? Es que déjate ese proyecto que está aparte y necesito que me entregues el informe. Y por eso, pues si logramos nosotros alinear las dos cosas, la estrategia, la planeación, digamos, del año al año, con los procesos de innovación, pues va a ser mucho más fácil avanzar en los procesos de innovación. Por otro lado, la seguridad psicológica. Eso es un elemento que se menciona en donde se dice, yo debo tener la posibilidad de aportar mis ideas con la tranquilidad de que efectivamente me van a escuchar y no me van a decir, no, pero Santiago, ¿qué son esas ideas? Eso ya lo intentamos en tal parte, eso ya lo hicimos en tal oportunidad y no funcionó, ¿para qué? ¿Para qué le dedicamos más tiempo? Claro, entonces hay que dar la posibilidad de que exista esa seguridad psicológica. No obstante, eso tiene otra cara, y es que si yo doy la posibilidad de que todo el mundo pueda decir lo que piensa, pues tengo que tener la posibilidad de que me digan, digamos, de aceptar lo que me digan, ¿sí? De forma tal que si alguien contradice, en este caso, la palabra de un magistrado, pues debe existir la posibilidad de que ese magistrado diga, oiga, pues de pronto sí. Entonces ese tipo, digamos, de diálogo permanente es otro habilitante. Y lo mencionaban ahorita, el tema de la tecnología es un acelerador en este momento. Yo tengo una frase y es, no toda innovación requiere de tecnologías digitales, ni todo uso de tecnologías digitales implica estar haciendo innovación, pero de que es un acelerador, es un acelerador. Efectivamente, en este momento tenemos una gran cantidad de elementos que nos pueden ayudar a avanzar en ese proceso. Son algunos de los habilitadores que existen en este momento, pero definitivamente se mueven en esas dimensiones. Lo organizacional, desde lo estructural, los mismos valores, visión, etcétera. El comportamiento, los líderes que den ese tipo de espacio, que asuman el riesgo, porque es que ese es otro elemento importante y es, yo como líder del equipo, digo, equipo, vamos a innovar.
Y todos dicen, listo, vamos a innovar, suena chévere, ¿no? Viene y fallamos, porque es que en la innovación se puede fallar, porque como estamos caminando un camino nuevo que nadie ha recorrido, entonces, pues se puede fallar. Y cuando viene el fallo, pues yo como líder del equipo no puedo decir, ustedes fueron los que fallaron, porque es que después ya nadie va a querer arriesgarse. Entonces yo como líder también tengo que en algún momento asumir la responsabilidad. Yo fui el que tomó la determinación y protejo al equipo. Y finalmente pues está todo el tema de habilitadores como comportamiento, conocimiento, que permiten que efectivamente este tipo de procesos avancen, porque es que la innovación se ha sentido que es el tema de creatividad, y yo compro unos post-its, estas notas adhesivas de colores, las pongo en las paredes y con eso salió, ¿no? Pero esto es como si fuera la arquitectura. Yo no le digo a un abogado que venga y me construya la casa. Yo tengo que decirle a la persona que sabe de construcción de casas que la construya. Lo mismo, el que sabe de procesos de innovación, pues debería adelantarlos. Y no es no es un conocimiento simple, es riguroso, es metódico. Y hay que saber que esto no es solamente pasarla rico, a veces la pasa uno rico, pero a veces uno lo sufre también. Entonces son diferentes elementos que están dentro del proceso de transformación de cultura organizacional hacia la innovación. Pues sí, yo creo que ese es como el mundo ideal al que todos quisiéramos llegar y construir. Seguramente no de inmediato, esto es un proceso que lleva tiempo, lo que tú mencionabas es algo que se construye, que además necesita capacidades, conocimiento, gente que sepa del tema y que ayude a los otros a movilizar el asunto, pero me llamó la atención este elemento que mencionaste y que no es tan resonado, y es el de la seguridad psicológica. Este de la seguridad psicológica, pues justamente cómo lo han podido sobrellevar en el Poder Judicial chileno, poder entender y poder asimilar que tanto la innovación como los procesos tradicionales pues tienen un factor de riesgo, de ensayo, de error, de poder tener la oportunidad de volver a intentarlo. ¿Cómo se asume esto en un poder judicial donde quizás hablar de errores, donde va involucradas capacidades, personas, recursos, puede ser complejo de explicar? Mira, ahí la experiencia nos dice que hay que desarrollar resiliencia. Esa capacidad de resistir y de tolerar ese error en distintos niveles. Resiliencia en los liderazgos que tomaron las decisiones de avanzar con una determinada solución, asumiendo que podía fallar. Resiliencia a veces en los equipos que proponemos cosas, sabiendo que probablemente no me las van a autorizar o que van a ver la luz en 5 o 6 años más, porque a veces las instituciones no están preparadas para las soluciones que uno enfrenta. Creo yo ahí que los poderes judiciales han iniciado esta reflexión de comprender cuál es el usuario que están atendiendo, y la forma en la que deben atenderlo no es la misma de siempre. Si hay institución estructurada y a la que no le gusta cambiar, son las instituciones públicas. El Poder Judicial es una de ellas. No nos gusta cambiar en general. Tenemos nuestros ritos, estamos acostumbrados a hacer las cosas, siempre se ha hecho así. Está además la caja normativa. Es este espacio porque en derecho público solo podemos hacer lo que la ley permite, no aquello que no está prohibido, entonces también es un espacio restrictivo. Sin embargo, comprender de que las cosas se pueden hacer de manera diferente, aceptar ese error y abrazarlo, porque creo yo que en el caso de la innovación, fracaso y éxito son dos caras de la misma moneda. Cuando es un éxito, qué rico, estamos todos felices, pero cuando es un fracaso, encontremos el aprendizaje. Y una parte importante de ese aprendizaje es justamente que las ideas no surgen en la cúpula. Puede haber una visión en la cúpula de la institución, las ideas van a surgir en la base y tenemos que construirlo en conjunto. Creo que el espacio de co-construcción de las soluciones es probablemente uno de los caminos más fructíferos para poder enfrentar esta situación de riesgo, adversidad y posibilidades de éxito. Santiago y Mario, muchas gracias por este espacio tan nutrido
Pues yo creo que para concluir y contándoles un poco el proceso que estamos llevando en la rama judicial, creo que venimos teniendo en cuenta varios de los referentes que ustedes han contado, tener esto enmarcado en una planeación estratégica, contar con liderazgo estratégico en esto que ayuda a movilizar, pero además de esto, encontrar esos elementos claves que en nuestro propio contexto, sin digamos, decir que los referentes no son importantes, pero que en nuestro propio contexto acá en Colombia, en la rama, donde estamos encontrando valor a la innovación pública, justamente pues estamos construyendo desde distintos frentes estrategias de innovación como la de Justicia Lab, no entendiéndola en el concepto que tú decías de un mero laboratorio, sino más bien una estrategia que ayuda a capitalizar distintos elementos de colaboración, co-creación, experimentación e incluso pues el primer concurso que convoca gente para poder co-crear soluciones digitales que estamos esperando sean puestas en marcha. Pues esperamos para esto seguir conectando con el apoyo de ustedes dos y con el apoyo de muchos otros actores que se sumen, porque lo que esperamos es que la rama judicial en Colombia se vuelva un referente de innovación pública para seguir construyendo una justicia más confiable, más digital e incluyente. Con esto pues llegamos al final de nuestro episodio de Expreso Digital, Justicia y Tecnología en cada sorbo. Espero que haya sido agrado de ustedes y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.